Queridos hermanos, nos encontramos una vez más en este espacio de En Pocas Palabras para dar un breve repaso a nuestra lección de la Escuela Sabática número 2 de este trimestre titulada La zarza ardiente. Pero antes de comenzar, permítanme hacer señalar dos puntos iniciales que me parecen vitales por lo que la lección representa para nosotros. Número uno, les invito, hermanos, para que vuelvan a leer Éxodo 4 y 5. Es decir, estamos estudiando una historia que todo el mundo conocemos. El problema está que muchos lo damos por sentado y, sí nos acordamos de, sí lo que dijo, sí lo que hizo. Y entonces no vamos al texto bíblico. Entonces yo les recomiendo, no solamente esta semana, sino todo el resto de la lección también, igual que todas las lecciones, por supuesto, que vayamos a los textos bíblicos, vayamos al pasaje bíblico en esta ocasión, capítulo 4 y capítulo 5 de Éxodo, para recordar textualmente todo lo que el mensaje que está encerrado ahí, o que lo recordemos y lo tengamos vivo. Número 2. Esta es una lección peligrosa. Y como seguramente todas lo pueden ser. ¿Por qué? Porque podemos desviarnos por temas colaterales sin darle valor a lo trascendente. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, esta lección y muchas otras se han prestado para que nos vayamos por otros temas y cada maestro elija el tema que quiera dar allí en su clase. Pero no se nos olvide, hermanos, que estamos estudiando la lección de la escuela sabática y esa lección es la que tiene el mensaje que la iglesia necesita hoy. Por eso es importante no tomar temas colaterales y entonces desenfocarnos de lo que realmente importa de la lección de la escuela sabática. Así que dejo estas dos recomendaciones para que las consideres y puedan ser parte de tu repaso en tu clase. Muy bien, lección número 2. La zarza ardiente. Déjame hacer algunas indicaciones o señalar algunos puntos antes de entrar de lleno a la lección. Número 1 es que en esta lección encontramos a Dios, antes que nada, llamando la atención de Moisés. Porque si hay algo que el Señor necesita de nosotros es llamar nuestra atención. Es decir, desviar nuestra mente y nuestra mirada de lo que vemos para ver las cosas trascendentes que Él quiere que entendamos. Número 2. La lección también vimos, y lo estudiaremos seguramente en clase, es que el mismo Dios que llama es el mismo Dios que capacita para hacer la tarea. Así que este punto también es vital en nuestro estudio de esta semana. Ahora, siguiendo con el tema general de la lección que vimos la semana pasada de lo que el autor quiere, hermanos, Dios quiere conducirnos a través de nuestro peregrinaje a la tierra prometida. Dios quiere conducirnos, Dios quiere llevarnos allá. De la misma manera que lo hizo con el pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo. No se nos olvide. Y punto número 4, para considerarlo en nuestro estudio y tal vez en nuestro estudio allí en la clase de escuela sabática, es que Moisés no quería ir. El autor de la lección dice las razones por las que no quería ir, ¿no? Y les tengo una pregunta tal vez para ustedes. ¿Por qué Dios, en ese contexto, no respeta nuestras decisiones? Porque finalmente Moisés no quiso ir. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Jonás tampoco quería ir. La pregunta es, tal vez, ¿y qué hay con el asunto del libre albedrío? ¿Pudo Moisés decidir no ir? ¿Pudo Jonás decidir no ir y no sufrir ninguna consecuencia? Estúdialo con tu clase.
Esta semana estudiamos 4 puntos importantes de la lección: la revelación, el llamado, la respuesta y la certeza de éxito que Dios le prometió a Moisés. Y en ese orden los vamos a ir viendo de acuerdo con lo que el autor nos presentó en la lección, en el estudio durante la semana. La primera es el asunto de la revelación, cómo Dios se revela a sus hijos, ¿no? Y el autor hace mención a una frase muy importante: el ángel de Jehová. Y aquí estamos resumiendo, estudiando el resumen de la lección de la escuela sabática, que esta designación es una de las tantas referencias a Jesús, de todas las que se encuentran tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Se lo refiere a él como el ángel de Jehová, es decir, Jesús mismo es el que se reveló a Moisés en aquella ocasión, en aquel momento. ¿Cómo lo sabemos? Dice el autor. Bueno, el contexto del pasaje, el contexto, acuérdense que es lo antes y lo después. El contexto nos ayuda a entender realmente este asunto de el ángel de Jehová. Pero no cabe duda, y confirmamos que fue Jehová mismo, fue Jesús mismo el que se reveló a Moisés allí en esa ocasión en medio de la zarza. También en el asunto de la revelación, entendemos que fue Dios el que llamó a Moisés. No sabemos cómo sonó su voz. No sabemos cómo sonó. Hoy en día la gente, haciendo escarnio a veces de burla de estas cosas, presentan la voz de Dios como en un eco allá arriba, ¿no? Que se oye, pero no creo que haya sido la forma como Dios se presentó a Moisés. Dios es un Dios personal. Así es que no tiene que utilizar esos elementos para revelarse al hombre. Seguramente fue una voz muy personal, muy cercana y con la certeza Moisés de que Dios era el que le estaba hablando. Así es de que no podemos inferir que era una voz de ese tipo, de ultratumba que se oía. No, no podemos inferir nada de eso. Número 3, en este punto. Cuando Dios se presenta a Moisés, le dice: soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué o qué significaba eso, que Dios se presentara ante Moisés de esa manera? Bueno, concluimos varias cosas. Uno, Dios conoce a Moisés. Moisés no es un desconocido para Dios. Así que yo te conozco a tu padre, conozco a tu papá, conozco a tu mamá, conozco la historia pasada, así que te conozco a ti, Moisés. Número 2, ya se le había revelado a otros antes, es lo que está diciendo Dios. Ya me le revelé a Jacob, a Abraham, a Isaac, a todos esos ya me revelé. Es decir, no soy un Dios desconocido. Tú tienes referencias mías porque ellos ya también tuve el encuentro con ellos. Otro asunto en esta parte, hermanos. La liberación de su pueblo había sido prometido a estos personajes del pasado. Abraham, Isaac y Jacob ya se les había prometido. Entonces Dios estaba presente para cumplir sus promesas, porque Dios no olvida sus promesas. Sería el cuarto punto de la revelación de Dios en esta parte. Así que estos elementos nos ayudan a entender que la revelación de Dios fue algo significativa para Moisés, de la misma manera que hoy Dios se manifiesta de muchas maneras también con nosotros. Punto número 2 de nuestro estudio: el llamado. Dios, para poder captar la atención de Moisés, necesitaba llamar su atención. Y qué interesante, mire usted, qué interesante Dios lo llama. Una rama quemándose, pero que no se quemaba. Un poquito irónico el asunto, ¿no? A través de una rama que se estaba quemando,
pero que no se quemaba, no se hacía ceniza, seguía la llama, seguía la rama allí como si nada estuviera pasando realmente con ella, ¿no? Y eso fue lo que llamó la atención de Moisés. Inmediatamente él supo que era algo sobrenatural lo que estaba contemplando. Punto número 2 del llamado. Dios lo llamó a una tarea específica. Dios, cuando llama, hermanos, te llama a una tarea específica. No solamente un llamado para que, ven para acá. No. Las diferentes alusiones del Señor a por qué se reveló de esta manera y en este momento son muy importantes, ¿no? Y el Señor dijo, he visto, he oído, he descendido. Es decir, había una razón específica que Dios necesitaba que Moisés cumpliese. Y este llamado, señala la lección y el autor, es un llamado a cambiar de rumbo. Llamado a cambiar de rumbo. Una manera extraña, pero finalmente maravillosa de cómo Dios conduce nuestros destinos. Punto número 3. Ahora la respuesta de Moisés. Desde el principio de su diálogo eh, con Dios, Moisés trató de rehuir la tarea. Desde el mismo principio, Moisés trató de rehuir la tarea. Y para eso tuvo excusas, ¿no? ¿Quién soy? Aunque esta aseveración revela algo de su humildad, de la sinceridad de quien él se consideraba, eh, finalmente es una excusa. Segunda, ¿quién eres tú? Es decir, sí, tú eres Dios, pero ¿cómo te llamas? Porque no hay nada tan singular como llamar a alguien por su nombre, hermanos. Yo puedo ir por la calle y encontrarme una persona y decirle, oye tú, pero, pero pues se le quita el lado personal. No, sería muy diferente que yo me encontrara con alguien y le dijera por su nombre, ¿no? Como debe de ser las cosas. Y si no me creen, tercera excusa. ¿Qué va a pasar si no me creen? ¿Sabes qué, Señor? No soy muy elocuente, no sé hablar. Y finalmente, ¿sabes qué? Mejor envía a otro. Cinco excusas que presentó Moisés para huir o para rehuir del cumplimiento de la tarea, ¿no? Eso lo puedes estudiar diligentemente ahí en tu clase. Lo interesante del registro es que finalmente aceptó, dice el autor de la lección, en silencio el llamado de Dios. O como dijéramos hoy en día, ¿no? Finalmente le cayó el 20 a Moisés. Qué bueno. Punto final de nuestra lección. Punto cuarto, la certeza del éxito. Allí en Éxodo 4, 18 al 31 se nos presenta una extraña historia, pero esta historia que está cargada de enseñanza poderosa. Y no tenemos tiempo, ni ahorita ni en su clase, para desgajar toda la historia y poder entender todo el contexto que eso representa para nosotros. Pero es una historia muy extraordinaria, con mucha enseñanza para nosotros. Concluimos, como dice el autor, su hijo no había sido circuncidado, de acuerdo con el pacto que Dios había establecido desde antes con su pueblo. Así de que Moisés no hizo necesariamente, voy a decirle en ese sentido, estrictamente, no hizo algo malo, pero dejó de hacer lo correcto. ¡Wow! ¡Qué lección para nosotros hoy!, ¿no? Estrictamente no hizo nada malo, pero dejó de hacer lo correcto. Un asunto que tenía, le anticipaba lo que había de venir. Porque si hay algo que requiere de nosotros Dios, hermanos, es obediencia. Moisés, como líder,
debía mostrar, dice el autor de la lección, su perfecta sumisión y obediencia al Señor. Lo dice tomado de Elena White. Fíjese los términos que utiliza. Perfecta sumisión y obediencia. La historia de la vara, y con eso terminamos. La vara convertida en serpiente, fue con una intención de esa naturaleza. Cuando le dijo, aviéntala, y luego le dijo, tómala por la cola, que todos sabemos que las serpientes no se toman por la cola. ¿Qué lección aprendió Moisés? Aquí va. Manda mejor quien mejor obedece. Lo repito, manda mejor quien mejor obedece. Querido hermano, estos puntos son importantes en la lección. No los pases por alto. Preséntalos en tu clase, estúdialos con ellos, repásalo con ellos, discútanlo juntos y saquen las mejores conclusiones para su crecimiento cristiano. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana en el estudio de la lección de la escuela sabática, aquí en Pocas Palabras.